Para entender el surgimiento del Partido Comunista Ruso es necesario retroceder a la Rusia zarista del siglo XIX, un imperio inmenso y profundamente desigual. Como explica el historiador Dominic Lieven en The Cambridge History of Russia, la monarquía de los Romanov mantenía un sistema autocrático donde el zar concentraba todo el poder, mientras que la población campesina vivía en condiciones de pobreza estructural debido al retraso económico, la servidumbre recién abolida y la falta de industrialización sostenida. A pesar de los intentos de modernización de Alejandro II, como la emancipación de los siervos y las reformas judiciales, la sociedad rusa seguía siendo rígida y conservadora en comparación con la Europa occidental. El historiador Hawking señala que este retraso generó tensiones sociales crecientes expresadas en huelgas, atentados y movimientos revolucionarios, especialmente entre estudiantes e intelectuales. Las derrotas militares frente a potencias occidentales, la represión política de los zares posteriores y el estancamiento económico debilitaron cada vez más el régimen. Esto creó el escenario ideal para el surgimiento de grupos revolucionarios que cuestionaban la autocracia y proponían el nuevo orden social basado en ideas socialistas. La Primera Guerra Mundial profundizó todo esto: un colapso militar, hambruna, inflación, desmoralización del ejército y caos en las ciudades. Para 1917, el Estado estaba debilitando el zar de Nicolás II. Perdió todo el apoyo, lo que llevó a una abdicación y el derrumbe del régimen imperial. Lanzó consignas claras como pan, paz y tierra, y todo el poder a los soviets, que respondían directamente a las necesidades de la población. Este mensaje simple y radical fortaleció el apoyo popular y posicionó a los bolcheviques como única fuerza capaz de resolver la crisis. Y en octubre de 1917 los bolcheviques organizaron una insurrección rápida y planificada, tomando puntos estratégicos de Petrogrado. La fragilidad del gobierno provisional y la preparación del partido permitieron un triunfo casi inmediato, resultado de la combinación entre oportunidad histórica y organización sólida. Tras la revolución de octubre, los bolcheviques, llamados luego Partido Comunista, tomaron el control del Estado y comenzaron a construir un sistema basado en los soviets. A este proceso se transformó las instituciones existentes y estableció un modelo socialista centralizado con el partido como eje del poder político. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre las políticas de Lenin. Lenin, pues tras tomar el poder, aplicó reformas radicales para desmontar el antiguo régimen y reorganizar la economía rusa. Nacionalizó la banca, instauró la economía rusa, el control obrero en las fábricas, repartió también tierras al campesinado y retiró a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Mediante el tratado de Brest-Litovsk, estas medidas buscaban responder a las necesidades urgentes del pueblo y avanzar hacia una transformación socialista. Como explica Charles Post, estas acciones formaban parte del proyecto del bolchevique de construir la dictadura del proletariado y establecer una nueva estructura estatal. Sin embargo, la guerra civil, el colapso productivo y la hambruna llevaron al gobierno a aplicar el comunismo de guerra, un modelo de control total que permitió sostener el ejército rojo, pero agravó la crisis y el descontento social. Ante la situación, Lenin introdujo la nueva política económica en 1921, permitiendo actividades privadas limitadas y reintroduciendo mecanismos de mercado para estabilizar de esa manera el país. Esta decisión generó también muchas tensiones dentro del Partido Comunista, pues algunos consideraban que traicionaba la idea socialista, mientras que otros la veían como una medida necesaria para la supervivencia del Estado soviético. Tras la Revolución de Octubre estalló una guerra civil entre el ejército rojo bolchevique y el ejército blanco, que agrupaba a fuerzas conservadoras oposiciones. El conflicto fue tanto, más que nada militar, como ideológico, pues definía el futuro de Rusia. Según el historiador Dolan Rail, la guerra transformó profundamente la sociedad rusa, causando miles de muertes, desplazamientos masivos y una devastación económica que tardaría décadas en recuperarse. Además, los investigadores como Murphy y Patrick explican que el conflicto se volvió aún más complejo debido a la intervención de potencias extranjeras como Reino Unido, Francia, Japón y Estados Unidos, que buscaban frenar el avance del socialismo y restaurar un gobierno anticomunista, y esto complicó el conflicto y apoyar a los blancos e intentar frenar el socialismo, lo que prolongó y agravó la guerra. La victoria bolchevique consolidó su poder, pero también instauró un sistema centralizado y represivo. El periodo del comunismo de guerra fortaleció el militarismo y la autoridad del partido, sentando las bases a futuro del Estado soviético. También hablaré sobre el totalitarismo de Stalin. Tras la muerte de Lenin en el 1924, Stalin logró eliminar a sus rivales políticos y consolidar un régimen autoritario basado en la obediencia absoluta al partido y en un control total sobre la economía y la vida social. Su ascenso marcó la transición de un sistema revolucionario a uno burocrático y fuertemente centralizado. Según el historiador David Scherer,
analiza cómo es que en el año 1928 y 1940 el estalinismo se caracterizó por la colectivización forzada y los planes quinquenales. Estas medidas estuvieron acompañadas de un aparato represivo masivo, purgas internas, deportaciones de Siberia, encarcelamientos arbitrarios y la expansión del sistema de campos de trabajo del Gulag, donde murieron millones de personas. Según el estudio publicado por Duke University Press, Stalin instauró un modelo de socialismo rígido en el que el Estado invertía directamente en la producción y en la cultura. La educación ya está en la intimidad cotidiana, construyendo así el sistema de vigilancia omnipresente que buscaba moldear al hombre soviético. Este periodo consolidó a la URSS como una potencia industrial capaz de competir con el occidente. Pero este logro tuvo un costo humano gigantesco: hambrunas provocadas por la colectivización, ejecuciones masivas, desapariciones y un clima de terror político permanente que afectó profundamente a la sociedad soviética. Durante el gobierno de Leonid Brezhnev desde 1964 hasta 1982, la Unión Soviética vivió el llamado periodo de estancamiento, marcado por el debilitamiento del crecimiento económico, el exceso de burocracia y la falta de innovación, donde priorizaría la estabilidad política del Partido Comunista y evitaría reformas que pudieran poner en riesgo su control. Según Duke University Press, se consolidó un modelo tecnocrático y altamente centralizado que volvió rígida e ineficiente a la economía soviética. Según Oxford University Press en 2020, señala que la élite gobernante volvió conservadora y temerosa al cambio, lo que amplió la brecha con Occidente en productividad, tecnología y calidad de vida. Además, Castañeda señala que este inmovilismo atrapó el sistema entre la crisis y el autoritarismo. A nivel internacional, la llamada doctrina Brezhnev, analizada por el Kaifoidi y Benítez, justificó la intervención soviética en otros países socialistas para preservar su hegemonía en Europa Este. Bajo el liderazgo de Gorbachov, la Unión Soviética inició un proceso de reformas profundas con el objetivo de salvar el sistema socialista. Según el politólogo Archie Brown, estas reformas se basaron en el perestroika, orientada a reestructurar la economía mediante la descentralización, la introducción limitada del mercado y la reducción del control burocrático, y en el Glasnost, que promovió la apertura política y la transparencia. No obstante, como señala Miles en 2021, estas medidas enfrentaron una fuerte resistencia dentro del Partido Comunista, la burocracia estatal y organismos como la KGB. El historiador Higueras explica que, aunque estas reformas buscaban fortalecer el socialismo, terminaron acelerando su deterioro. El Glasnost debilitó la censura y terminó un debate público sobre corrupción, errores del partido y crímenes del estalinismo, lo que impulsó movimientos nacionalistas en varias repúblicas soviéticas. En conjunto, la pérdida del control político, la crisis económica y la presión social aceleraron el colapso definitivo de la URSS en 1921. A lo largo de la historia, el Partido Comunista Ruso atravesó etapas de revolución, de guerra, dictadura, estancamiento y reforma. Desde el colapso del régimen zarista descrito por Lievin y Hoskin hasta las transformaciones radicales impulsadas por Lenin, analizadas por Lenin y Post. El partido moldeó profundamente la historia rusa. La guerra civil y el ascenso de Stalin, explicados por Raleigh, Murphy, Patrikev y Sharer, consolidaron un estado autoritario que definiría la vida soviética durante décadas. Asimismo, el periodo de Brezhnev, estudiado por Oxford y Duke University Press, profundizó el estancamiento y debilitó la capacidad de la URSS para adaptarse a un mundo en cambios acelerados. Finalmente, las reformas de Gorbachev, analizadas por Brown, Miles e Higueras, intentaron salvar el sistema, pero terminaron desencadenando su colapso. En síntesis, comprender este proceso es fundamental para entender no solo el pasado de Rusia, sino también cómo la Unión y la organización social surgieron como respuestas históricas ante la injusticia y la precariedad laboral. Un ejemplo de cómo estas dinámicas aún persisten hoy se observa en las recientes protestas de trabajadores sanitarios en varias regiones de Rusia, donde profesionales de la salud han amenazado con huelgas y acciones colectivas en demanda de salarios dignos y mejores condiciones de trabajo, denunciando que sus remuneraciones son insuficientes frente a los elevados costos de vida. Estas acciones muestran que, aunque el contexto político y económico haya cambiado desde la era soviética, la lucha por la dignidad laboral y la justicia social sigue vigente en la sociedad rusa contemporánea, reflejando que la historia de la organización obrera y protesta sigue siendo relevante más de un siglo después.